Hola, sí, ¿estamos listos, Catalina? Muy buenos días, tardes ya, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Hoy veo el salón bastante concurrido, sé que ya han sido unas jornadas largas. Hoy tenemos un panel muy especial realizado en compañía entre Profamilia y OPS con diferentes personas de interés nacional y local. Les doy un cordial saludo y en nombre de Marta Arroyo y de Profamilia les damos un cordial saludo también a nuestras panelistas que hoy nos acompañan. Nos acompañan la embajadora Arlene Tickner, embajadora de Asuntos de Género y el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, para quien pido por favor un fuerte aplauso. Y obviamente toda la persona que construyó la política exterior feminista para el país. También nos acompaña la doctora Jennifer Pedraza, representante de la Cámara de Representantes de Colombia, por cual también pido un fuerte aplauso. Marcela Páez, magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la doctora Evelyn de Graaf, representante internacional para OPS. Le damos la bienvenida a esta sesión titulada Colombia referente en derechos sexuales y derechos reproductivos, esfuerzos nacionales y locales para la garantía de los derechos en el marco de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar 2025. Hoy, Colombia presenta una mirada integral sobre cómo los derechos sexuales y derechos reproductivos se han fortalecido desde diferentes niveles del Estado, mostrando la articulación entre decisiones políticas, judiciales, legislativas y locales que han permitido avanzar en una garantía real e inclusiva. Este panel reúne autoridades regionales y locales que representan la diversidad y la riqueza de las estrategias que desde distintos territorios e instituciones han hecho posible que Colombia sea vista como un referente regional. Les pido el favor darle la palabra y un fuerte aplauso a la doctora Evelyn de Graaf, quien es asesora internacional de la OPS, como lo había mencionado antes, en el área de determinantes de salud y curso de vida. La doctora de Graaf es médico, tiene especialización en pediatría y maestría en salud pública, con concentración en salud internacional de la Universidad Johns Hopkins University desde 2004. Se desempeña en la Organización Panamericana de la Salud, brindando cooperación técnica a gobiernos y ministerios de salud en Haití, Honduras, Colombia, en los temas de salud materno e infantil, salud sexual reproductiva, salud de adolescentes, envejecimiento saludable, género y determinantes sociales para la salud. La doctora de Graaf será nuestra moderadora de hoy. Vuelvo y pido un fuerte aplauso y le doy la palabra. Adelante, doctora. Gracias, Camilo. Esta primera parte del panel nos invita a mirar el panorama nacional. Hablaremos de cómo las decisiones institucionales, políticas y normativas han fortalecido los derechos sexuales y derechos reproductivos, mostrando que Colombia ha construido una visión de país donde la igualdad de género y la autonomía son ejes del desarrollo sostenible. Entonces, en el panel tenemos a la embajadora Arlene Tickner, embajadora de Asuntos de Género y del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. Tenemos a Jennifer Pedraza, representante a la Cámara de Representantes de Colombia, y a Marcela Paz, magistrada auxiliar de Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a empezar con la embajadora Arlene Tickner. La primera pregunta es: ¿Colombia ha sido pionera en la región al adoptar una política exterior feminista, un marco que coloca los derechos sexuales y derechos reproductivos en el centro de su acción global? Desde su experiencia, ¿cuáles son los elementos más innovadores de este modelo colombiano y cómo está sirviendo esta política para influir en agendas multilaterales
y forjar alianzas sur-sur que repliquen este enfoque en otros países. Buenas tardes, muchas gracias. Quisiera aclarar mi título, que no es este que aparece en la pantalla. Soy la embajadora itinerante para asuntos de género y política global feminista de Colombia. Lo hago como disclaimer porque el resto de lo que aparece no es de mi expertise. Y me es muy grato participar en este panel en representación del Gobierno de Colombia. Voy a hablar de cómo hemos trabajado en respuesta a la pregunta de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en el marco de la política exterior feminista. Tal vez lo primero es señalar que tanto la política exterior feminista de Colombia como el Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que aprobamos a finales del año pasado, ponen a los derechos sexuales y reproductivos en su centro. Esto es una aclaración importante, creo, porque en el mundo de los planes de acción nacional de la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad, no siempre este tema forma parte neurálgico de los planes de acción nacional. En el caso nuestro, justamente por la importancia que el tema ha adquirido en nuestro país y por su rol neurálgico en el contexto del conflicto armado y la búsqueda de la paz, ocupa un lugar importante. Y lo segundo es señalar que entre política exterior feminista y plan de acción nacional hay una sororidad y una codependencia importante, con lo cual podemos trabajar tanto en lo interno y en lo externo en torno a derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Qué hay de novedoso o de importante que señalar en el marco de esta política? Lo primero, que no debe ser sorpresivo, es que hemos construido ambas políticas en co-construcción con organizaciones de mujeres y feministas que además acompañan la implementación de ambas políticas. Y esto ha permitido un grado importante de retroalimentación, de escucha activa y de aprendizaje por parte del gobierno a la hora de incorporar las experiencias, las inquietudes y los saberes de las organizaciones de la sociedad civil en el campo de derechos sexuales y derechos reproductivos, en donde sin duda hay una experiencia acumulada muy importante que se puede poner a disposición de la diplomacia colombiana en el marco de la política exterior feminista. Lo segundo es tal vez señalar que derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto seguro, se han trabajado como un derecho humano fundamental junto con la autonomía corporal, que constituye un pilar de garantía para la realización y la defensa de otros derechos. En el contexto colombiano diría adicionalmente que la violencia reproductiva y la justicia reproductiva constituyen otros dos pilares de este esfuerzo, dada la particularidad de nuevo del contexto colombiano en relación con el conflicto armado y la construcción de la paz, incluyendo en el marco de la justicia transicional de la cual la magistrada auxiliar nos va a hablar. Tercero, hemos trabajado mucho en nuestro quehacer diplomático en el uso del lenguaje. Sobre todo en los contextos multilaterales, el uso del lenguaje es algo fundamental. Lo que estamos viendo en contextos como Naciones Unidas es un retroceso y un abandono, si se quiere, en el uso del lenguaje acordado en relación con género en general, pero sobre todo en este caso en relación con derechos sexuales y derechos reproductivos. Algo que se está conversando mucho al interior de nuestro equipo y con otros gobiernos en el marco de la política exterior feminista es cómo hacer también una reapropiación de conceptos y palabras que la extrema derecha ha logrado movilizar e instrumentalizar políticamente. ¿Cuáles son estos conceptos? El aborto, comenzando por ahí, pero también familia, fertilidad, la misma noción de derechos. Entonces, esto constituye una parte importante del trabajo hoy, justamente en un contexto de retrocesos y ataques al lenguaje. Creo que, cuarto, hemos sido muy vocales en esta agenda
en un contexto mundial, de nuevo, en donde hay bastante cobardía, y hay que decirlo de esta manera, muchos gobiernos se sienten bajo amenaza de ser castigados con reducción de financiación y demás, si siguen defendiendo la agenda de derechos sexuales y derechos reproductivos. Contar con voceras y voceros de estos derechos, incluyendo el derecho al aborto, es algo que en el mundo hoy creo que se reconoce políticamente como algo muy importante, y como gobierno colombiano hemos asumido esa defensa de manera muy visible y vocal en nuestro actuar diplomático en el marco de la política exterior feminista. Por último, hemos trabajado mucho y nos hemos posicionado en distintos grupos de trabajo dentro del sistema multilateral para avanzar en la defensa de esta agenda. Estos grupos incluyen un grupo de política exterior feminista que está situado en Naciones Unidas Nueva York, hay otro en Naciones Unidas Ginebra, y en ambos Colombia preside el grupo actualmente de la mano de una contraparte de otro país. Y es un tema que hemos tratado de trabajar con algo de dificultad en estos espacios. Hay una iniciativa llamada Nexus, que es una agrupación de 20 plus países que trabaja un poco más calladamente tras escena en la defensa de derechos sexuales y derechos reproductivos, del cual Colombia forma parte y participa en todas las deliberaciones del grupo en aras de poder defender esta agenda en los espacios multilaterales. Y por último, participamos en otro grupo llamado She Decides, en donde somos campeonas de la causa, sobre todo del aborto seguro. En cuanto, y voy a cerrar porque sé que el tiempo se está acabando, en términos de alianza sur-sur, y quiero hablar de sur-norte, tenemos memos de entendimiento con países de la región latinoamericana con política exterior feminista, es decir, México y Chile, dentro de los cuales estamos trabajando este tema, pero con Francia en particular tenemos una carta de intención que hace hincapié explícito en derechos sexuales y derechos reproductivos, resaltando aborto seguro, dado los avances que ambos países hemos tenido en esta materia. Justo en el marco de la última conferencia ministerial de política exterior feminista que tuvo lugar en París hace pocas semanas, se suscribió una declaración firmada por unos 30 países en la cual hay una defensa, entre otras cosas, de los derechos sexuales y reproductivos. Quiero contarles que Colombia participó, de hecho fue una idea que emergió de Colombia, que fue asumida por París, que trabajamos conjuntamente en la declaración y que permite hacer un poco de contrapeso al consenso de Ginebra en momentos en los cuales este consenso está creciendo. Finalmente, y por último, Colombia tiene un programa muy importante de cooperación sur-sur en construcción de paz llamada De Colombia al Mundo, que contiene una ruta específica de género que incluye el trabajo de mujeres en su diversidad y personas LGBTIQ+. En esta ruta, aunque no hemos logrado potenciar del todo las buenas prácticas en derechos sexuales y derechos reproductivos, hay una intención de incluir esto como una buena práctica en la ruta de aprendizaje y compartir con otros países del sur global. Entre otros temas, todo el fortalecimiento del trabajo de partería ancestral en Colombia se ha convertido en una buena práctica susceptible de ser compartida. Muchas gracias. Paro ahí. Gracias. La siguiente pregunta es para la representante Jennifer Pedraza. La Ley 2447 de 2025 marca un precedente en la protección de las infancias y adolescencias frente a los matrimonios infantiles. ¿Qué retos persisten en la implementación de esta medida y cómo se conecta con el avance de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el país? Hola, muy buenas tardes para todas, para todos. Es un honor para mí estar aquí en la tarde de hoy con ustedes, unas mujeres increíbles, y sobre todo pienso que es un honor para Colombia ser la sede de este encuentro internacional,
por los derechos sexuales y reproductivos. Y pienso que es un honor porque responde mucho a la lucha que hemos venido dando globalmente, pero también en nuestro continente, en América Latina y aquí especialmente de la mano de las organizaciones que defienden los derechos de la infancia, de las mujeres y en general, pues obviamente la conquista histórica de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y es una lucha que hoy sigue vigente y que sigue viva, pero pues para mí es un honor que en nuestro país, nuestra tierrita, hoy esté recibiendo a las activistas y a los activistas del mundo por los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, tú me preguntas por la ley que prohibió el matrimonio infantil en Colombia, que eliminó del Código Civil esta figura tan vergonzosa. La mayoría de gente me decía, ay, ¿cómo así, Jennifer? En Colombia permitimos el matrimonio infantil. La gente creía que ese no es un problema de nuestra latitud y me gustaría decir que solo con la ley ya hemos tenido un logro contundente. Si bien es un logro histórico y hay que reconocerlo de esa manera, pues porque se intentó 8 veces erradicar el matrimonio infantil de nuestra ley y perdimos 8 veces y afortunadamente la 9ª fue la vencida de la mano de organizaciones que hoy convocan este encuentro y a quienes pues les debemos este gran logro, pues ahora nos queda el reto más grande que es que este mandato para erradicar el matrimonio infantil no se quede en el papel, sino que efectivamente llegue a cada una de las regiones de Colombia, porque sabemos que es un fenómeno con más incidencia en los territorios rurales y también en las zonas afectadas por el conflicto armado. Cuando hablamos del matrimonio infantil y me preguntas qué tiene que ver ese fenómeno con los derechos sexuales y reproductivos, lo que nosotras encontramos investigando el fenómeno es que encontramos que cuando casan a las niñas desde los 14 años e incluso desde años anteriores, desde los 10 años en adelante, este se convierte en un mecanismo que cercena de manera explícita sus derechos sexuales y reproductivos, no permite que las niñas y las adolescentes desarrollen con libertad y con autonomía ni sus proyectos de vida, ni que tomen decisiones libremente sobre sus cuerpos, pues a raíz del matrimonio o de la unión temprana, suelen ser sus compañeros, sus parejas, personas que usualmente pues les llevan más de 6 años de diferencia etaria y en muchos casos hasta les duplican la edad a los menores con quienes contraen matrimonio, pues terminan siendo estas personas quienes deciden sobre sus cuerpos. Por eso es que el matrimonio infantil es una entrada para la violencia sexual, para la violencia psicológica, para el embarazo adolescente y además cuando casan a una niña o a un niño, lo que evidenciamos es que no es solamente que se cercenen sus derechos sexuales y reproductivos, lo cual ya es suficientemente grave, sino que además se constituye una barrera para acceder a otros derechos como la educación o la construcción de un proyecto de vida en libertad y autonomía, que eso ha sido digamos desde nuestra perspectiva, creemos que el matrimonio infantil es una variable que si logramos incidir en ella, podemos combatir otros fenómenos contra los cuales luchamos, como los acabo de mencionar, el embarazo adolescente, la deserción escolar, la violencia sexual. Podemos incidir en esas variables si logramos frenar este fenómeno. ¿En qué estamos ahora en la implementación? Tú me dices retos de la implementación. Primero, les voy a ser muy honesta, presupuesto. Necesitamos un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con recursos, porque esta es la entidad que en teoría debería estar llevando al Estado colombiano a esas regiones a explicar por qué no es normal que casen a las niñas desde los 10 o desde los 14 años, por qué las uniones tempranas son gravísimas, cómo empezar a construir políticas de vida y de construcción de proyectos de vida en libertad y autonomía. Afortunadamente, en este gobierno el ICBF ha sido un gran aliado para la implementación. Eso sí, ha sido con las uñas, seguimos luchando por una política pública financiada de manera decidida para erradicar este fenómeno, pero ya se está empezando a actualizar toda la política pública de infancia y adolescencia para explicar que en Colombia está prohibido el matrimonio infantil. Afortunadamente, hace 9 meses que en Colombia se prohibió y se sancionó la ley que prohíbe el matrimonio infantil y aún estamos en ese reto de implementación. Cierro diciendo que la implementación tiene que vincular a las ONGs que han venido
haciendo esta tarea desde que no estaba de moda, desde que el Estado colombiano había renunciado a la meta de erradicar el matrimonio infantil. Ya estaban estas ONGs en territorio, muchas veces en territorios marcados por el conflicto armado, enfrentando organizaciones supremamente violentas. Así que pienso que algo positivo y algo optimista en este panorama es que no empezamos desde cero, sino que ya existen en el territorio muchas organizaciones que han venido luchando contra el fenómeno, y ahora lo que necesitamos es que el Estado colombiano se ponga a la tarea de erradicar esta práctica, pues, y que lo haga apoyando e impulsando y sosteniéndose también sobre el trabajo de esas ONGs. Y en eso estamos, pero yo creo que ha sido un paso histórico, y ahora vamos en la lucha para erradicar la mutilación genital femenina de nuestro país, que es una lucha muy amplia que venimos dando de la mano de las mujeres en Vera. Gracias. La tercera pregunta va a la magistrada Marcela Páez. El modelo de justicia transicional de Colombia y particularmente el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz está siendo observado mundialmente. ¿Podría explicarnos cómo la incorporación pionera de los derechos sexuales y derechos reproductivos en sus procesos está redefiniendo los estándares de justicia para víctimas de violencia reproductiva en contextos de conflicto? ¿Y qué impacto cree que tendrá este precedente colombiano en tribunales internacionales? Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias también por la invitación. Para la JEP siempre es muy valioso poder estar en este tipo de espacios y compartir con otros sectores los avances en el cumplimiento de nuestra función. Yo quisiera empezar diciendo que la JEP es seguramente el primer tribunal de justicia transicional que nace con un mandato claro de investigar con enfoque de género, y esto es sin duda un logro de la sociedad civil colombiana y particularmente de organizaciones de mujeres y organizaciones que trabajan por la defensa de derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, que hicieron una gran incidencia en La Habana y que permitieron que desde la creación misma de la JEP, con el acuerdo final de paz, hubiera un mandato claro de investigar las violencias basadas en el género. Entonces, desde el acuerdo final y en toda nuestra normativa, se dice muy claramente que la JEP debe investigar estas violencias como violencias graves y discriminatorias que parten de relaciones desiguales de género que son preexistentes al conflicto, pero que se han exacerbado en él. Y en esa medida no pueden dejar de ser investigadas. Y adicionalmente, además de hacer justicia frente a estas violencias, la JEP tiene también un mandato de ordenar medidas restaurativas que atiendan a los impactos diferenciales de estas violencias sobre niñas y mujeres, y adicionalmente de contribuir a la no repetición. Dicho esto, quiero contarles entonces cómo viene avanzando la JEP en el abordaje de las violencias, particularmente de las que afectan los derechos sexuales y reproductivos. La sala que dentro de la jurisdicción tiene esta misión es la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, de la cual yo hago parte. Es la sala que cumple funciones instructoras o de liderazgo de las investigaciones de los macrocasos. Entonces aquí se adelantan las investigaciones, un rol similar al que en la justicia ordinaria cumpliría la fiscalía. Aquí en la sala adelantamos esa suerte de investigaciones, se determina quiénes son los máximos responsables, se les imputa y se les hace un llamado a que reconozcan verdad y responsabilidad en un modelo de justicia que parte de esos reconocimientos por parte de los responsables. ¿Cómo ha hecho la sala este trabajo? Ha organizado o ha agrupado la gran cantidad de hechos de los cuales se tiene conocimiento que han sido cometidos durante largas décadas de conflicto armado que afronta el país, y los ha agrupado bajo diferentes criterios, por ejemplo, el territorio donde han ocurrido las victimizaciones, las características de las víctimas. La JEP tiene, por ejemplo, un caso étnico en el que se analizan las violencias contra pueblos con esta pertenencia étnica. Los ha agrupado también por actor armado y por modalidad de violencia. Entonces existen, por ejemplo, casos que se dedican a investigar puntualmente conductas como el secuestro, como las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento de niños y niñas, y siendo el caso que más recientemente abrimos, el caso 11, en el que se investigan las violencias basadas en el género.
Pero aquí creo que es muy importante una claridad, y es que el caso 11 se abre en el 2023, pero eso no quiere decir que la sala no viniera investigando ya las violencias basadas en el género. La sala tiene un doble enfoque. Tener este macrocaso en el que estamos aún en fase de investigación, no han habido aún imputaciones, teniendo en cuenta también los retos y la complejidad que tiene pues concentrarse en investigar estas conductas. Y este macrocaso se abre con una apuesta amplia de no solo investigar hechos y encontrar responsables, sino además encontrar las causas profundas de la ocurrencia de estas violencias, justamente porque tenemos este mandato de contribuir a la no repetición. Si no entendemos por qué pasa y por qué pasa por parte de todos los actores armados y en todas las épocas y en todos los territorios, tampoco vamos a saber cómo erradicarla de raíz. Entonces, el caso 11 nace con esa apuesta más amplia de justicia prospectiva. Pero les decía que la sala venía desde sus inicios investigando también las violencias de género en todos los demás macrocasos, en los casos del 1 al 10, con diferentes enfoques y en diferentes contextos. Entonces, en los casos territoriales se investiga, por ejemplo, lo que pasa en términos de violencia sexual o de violencia por prejuicio, en el Urabá, en Nariño, en el Cauca, que son las zonas en donde se han abierto macrocasos. O se investiga también en el marco de otras conductas, cuando las violencias de género han ocurrido asociadas a otras conductas, como el secuestro o el reclutamiento. Y ahí tenemos ya avances importantes que también les quiero pasar a contar. Habrán escuchado que hace muy poco la JEP emitió su primera sentencia en el caso 1, en el que se investigan las privaciones graves de la libertad, y dentro de los crímenes por los cuales fue sentenciado el antiguo secretariado de las FARC se encuentran crímenes de lesa humanidad, de violencia sexual que se cometieron en el contexto del cautiverio, se cometieron contra personas privadas de la libertad por este grupo armado. Entonces ya tenemos incluso una sentencia que incluye cargos por este tipo de violencias. Tenemos imputaciones también en los casos territoriales, como en el caso de Nariño, que investiga tres municipios, muy puntualmente de esta zona del país, en donde ya se ha establecido que hubo un patrón específico de violencias de género, que incluyen violencias sexuales y violencias por prejuicio, por parte de las estructuras de las FARC que operaban en ese territorio, y que esto fue parte de una política más amplia de control territorial que establecieron las FARC en ese territorio. Y les quiero contar ahora sobre el caso 07, en el que se investiga el reclutamiento de niños y niñas, porque aquí tenemos una decisión que considero innovadora y que creo que vale la pena mencionar hoy, y fue una imputación que se realizó hace algunos meses, terminando el 2024, también contra el antiguo secretariado de las FARC como máxima instancia de decisión de este grupo armado. En esta imputación se llamó al antiguo secretariado a reconocer verdad y responsabilidad por 5 patrones macrocriminales, no solo por el de reclutamiento, que viene siendo un hecho de la máxima gravedad, un hecho base, pero que no termina en el momento en que los niños y niñas son llevados a las filas, sino que a partir de los relatos de las víctimas pudimos establecer la ocurrencia de una serie de violencias intrafilas que nos dio para poder atribuir responsabilidad por otros 4 patrones macrocriminales. Y quiero centrarme en 2. En el de violencias sexuales y en el de violencias reproductivas, que pudimos establecer que fueron violencias sistemáticas, organizadas al interior de las filas de las FARC y que afectaron particularmente a niñas que fueron reclutadas. En el marco de violencia sexual pudimos establecer que esto incluyó desde violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas, niñas que fueron obligadas a ser compañeras de mandos en las filas, desnudez forzada y otras formas de violencia sexual, y al menos el 35% de las niñas que están participando en el caso, hoy son mujeres, nos relataron haber sufrido estas violencias, particularmente por mandos del grupo, bajo una figura de abuso de poder. Y lo que pudimos constatar es que las altas instancias decisorias, si bien no ordenaron expresamente estas conductas, sí omitieron deliberadamente hacer algo al respecto. No las previnieron, no las controlaron, no las sancionaron. Y esto bajo el conocimiento de que ocurrían. Entonces hubo allí también un análisis de género en esta decisión de poder decir que
Si bien en las FARC se predicaba una igualdad formal, esta en la práctica no se cumplía y pues lo que existió en realidad fue un entorno de coacción, que es una figura del derecho internacional que tomamos para analizar en el caso, y en este entorno de coacción de una estructura armada, altamente organizada, jerárquica y reglada, las niñas nunca tuvieron poder de decisión sobre sus cuerpos y se da entonces pues violencias como de este tipo de violencias sexuales que les acabo de contar, pero se da también otro patrón que es el de violencias reproductivas. Y en este patrón además pudimos constatar que esto fue una política de esta organización armada. Las FARC desde sus estatutos contemplaban la planificación obligatoria. Esto era lo que estaba escrito, pero en la práctica lo que se transmitió fue una directriz de prohibición absoluta de la maternidad, que derivó en unas violencias discriminatorias, porque todas recayeron en las niñas, que incluyeron anticoncepción forzada, no le llamamos allí planificación, partiendo del hecho de que la planificación implica un poder de decisión y no fue esto lo que ocurrió en las filas. Le llamamos anticoncepción forzada porque a las niñas nunca se les preguntó si querían que estos métodos se les aplicara, ni siquiera se les dio información de a qué procedimiento se les estaba sometiendo, teniendo en cuenta que además eran niñas desde los 10 años, tenemos hechos documentados de un contexto rural que probablemente no tenían previamente una formación para comprender estos hechos. Y encontramos también hechos de aborto forzado bajo estas mismas circunstancias coercitivas que llegaban incluso al uso de la fuerza o al engaño para practicar los procedimientos. Encontramos hechos de malos tratos asociados a esos procedimientos, entonces tratos negligentes practicados por personas que no tenían capacidad para hacerlo, en condiciones que no tenían la higiene ni la asepsia para un buen procedimiento. Y encontramos que en algunos casos, cuando se permitió que los niños o niñas nacieran, las mujeres fueron obligadas a entregarlos a terceras personas, siendo también privadas del derecho a ejercer la crianza. Este patrón tiene también cifras bien importantes en términos de frecuencia. Al menos el 24% de quienes participan de las niñas que participan en el caso nos contaron haber sido víctimas de anticoncepción forzada, el 19% víctimas de aborto forzado, y se imputaron finalmente crímenes de guerra al secretariado, de ultrajes contra la dignidad personal y de tortura. ¿Qué es lo más innovador de esta decisión? Con ello cierro. Lo primero es decir que le hemos llamado crimen de guerra a lo que pasa al interior de las filas. No siempre se ha entendido así. De hecho, la Corte Penal Internacional hasta el 2019 saca un fallo en el que se condena por hechos intrafilas. Antes de esto parece que una víctima que pertenece a las filas es menos víctima o es menos grave lo que ocurre. Pero lo que hizo la sala fue tomar un precedente de la Corte Penal Internacional, según el cual la violencia sexual está absolutamente prohibida en todos los contextos, sea quien sea la víctima y sea quien sea el perpetrador. Y bajo ese enunciado, bajo ese alcance que se le da a esta prohibición de violencia sexual, la sala entra a establecer que también se deben llamar crímenes estas conductas de violencias de género intrafilas. Creo que eso es lo primero que es innovador en el país y que va a ser pues una buena práctica a replicar también en otras latitudes. Y un segundo aspecto importante es el haber estudiado de manera diferenciada las violencias sexuales y las violencias reproductivas. En el marco jurídico del derecho penal casi siempre es como que la violencia sexual es una categoría sombrilla y dentro de ahí metemos todo el embarazo forzado, el aborto forzado, cuando en realidad estas conductas responden a vulneraciones de bienes jurídicos y de derechos distintos, de formas de autonomía, de libertad, de salud distintas y deben ser analizadas así para tener también después una forma de reparación diferenciada. En esa medida creo que es novedosa esta decisión que determina que se trató de patrones diferentes, si bien interrelacionados por este trasfondo de discriminación de género, pero con unas modalidades muy específicas y sobre todo con daños diferenciales en las víctimas que deben dar lugar ahora a formas de reparación particulares también. Yo lo dejaría hasta ahí, muchas gracias. Agradecemos las tres panelistas. Estas experiencias muestran que los avances normativos y judiciales en Colombia no son aislados. Están entre
entretejidos con una visión de país que coloca los derechos sexuales y derechos reproductivos en el centro de la justicia social, la equidad y la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, a nuestras panelistas. Nuevamente un fuerte aplauso y una excusa a la embajadora Lynn Tigner. Por favor, un fuerte aplauso para la embajadora itinerante para Asuntos de Género y Política Exterior Feminista, la embajadora Lynn Tigner, para la magistrada auxiliar Marcela Páez, muchísimas gracias por su presencia, y la representante Jennifer Pedraza. Muchísimas gracias por sus preguntas, sus respuestas y sus aportes. Invito ahora a pasar al panel, por favor, a Carolina Deik, gestora de proyectos sociales de la ciudad de Bogotá, a Silvana Puello, gestora de proyectos sociales, y al alcalde de Caloto, el señor Óscar Cifuentes, por favor, adelante. Bueno, damos nuevamente paso a la doctora Evelyn de Graaf, quien ahora moderará también esta sesión del panel, donde nos enfocaremos más que todo en el desarrollo y lo que hemos venido haciendo en el país desde los territorios, desde los municipios y localidades. Entonces, adelante, doctora de Graaf, por favor. Con su panel. Muchas gracias nuevamente a los panelistas. Bueno, pasamos ahora al nivel territorial, donde los derechos se hacen realidad. En esta ronda conoceremos experiencias locales que muestran cómo con liderazgo y creatividad se transforman contextos y se garantizan los derechos sexuales y derechos reproductivos en comunidades diversas. Tenemos con nosotros a Carolina Deik, gestora de proyectos sociales de Bogotá, a Silvana Puello Bisbal, gestora de proyectos sociales en la prevención de embarazo adolescente, y a Óscar Hermán Cifuentes, alcalde de Caloto, en Cauca. Vamos a empezar la primera pregunta para Carolina Deik. Bogotá se ha convertido en un modelo global de ciudad al integrar los derechos sexuales y derechos reproductivos en su plan de desarrollo y en servicios públicos intersectoriales. ¿Cuáles han sido los pilares de este exitoso modelo de gobernanza local y cómo cree que puede replicarse en otras grandes ciudades? Buenos días. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a este tan importante evento que nos pone a reflexionar en un asunto que de pronto pasa desapercibido, que como de pronto lo mencionaron en un panel anterior, de pronto no hay tanta conciencia sobre la persistencia de contextos de discriminación o de barreras al acceso a los derechos sexuales y reproductivos. En el plan de desarrollo de esta administración, hubo un esfuerzo importante en hacer de la Secretaría de la Mujer como el eje técnico para que la transversalidad en los sectores pudiera encontrarse desde la propia hoja de ruta que se estaba trazando con el plan de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se hablara solamente de la articulación, sino que en la formulación de las políticas en cada uno de los sectores siempre estuviera marcada por ese enfoque de género y diversidad
que se necesitaba, digamos, como implantar desde el punto de vista del diseño de estas políticas. Eso yo creo que se ve en la manera como se están ejecutando los programas en los diferentes sectores, en el hecho de que sea la Secretaría Distrital de Mujer la cabeza técnica hoy día en la gestión de políticas de 15 sectores y que nos permite encontrar esos enfoques de género en actividades del día a día. Esto pensando en una progresividad en los derechos sexuales y derechos reproductivos, es decir, todo bajo el enfoque de cómo lograr que ese aparato distrital existente esté al servicio de derechos reales y que puedan hacerse efectivos. Es decir, no solamente mostrar unos indicadores, no solamente mostrar frente a una línea de base, entonces la construcción de determinada infraestructura destinada a un propósito, sino cómo eso se traduce en la satisfacción y la garantía de derechos en el territorio. Y eso es especialmente importante en Bogotá y creo que por eso el ejercicio, la experiencia de Bogotá puede ser algo de fácil reproducción en otros territorios, porque creo que difícilmente encontraremos un territorio más diverso que el bogotano, por su extensión territorial, por número de habitantes, por número de colonias o diferentes poblaciones que cohabitamos este territorio y que hace que las políticas distritales estén diseñadas y deban estarlo para poder llegar con esos diferentes enfoques a las mujeres en todo el territorio. Eso se traduce también en estrategias para llegar a la ruralidad, a la mujer campesina, a mujeres con diversidad sexual, también para mujeres dedicadas a actividades sexuales pagas, que de pronto puedan ser, digamos, en algunas ocasiones relegadas por ciertos sectores sociales, y eso lo que genera es mayor vulnerabilidad en el goce de sus derechos. El hecho de que no todas las personas quieran tener actividades sociales o quieran tener actividades de beneficencia con esa población, puede generar entonces que una población que ya es vulnerable pues quede en condición todavía de mayor vulnerabilidad. Yo puedo reducir, aun cuando podríamos hablar de esto eternamente, porque realmente ha sido una apuesta muy importante de esta administración y creo que no en vano ha sido también ranqueada la Secretaría Distrital de la Mujer en los esfuerzos que está adelantando para llevar esta progresividad a la realidad. Y es cómo se ha reducido o digamos, enfocado el esfuerzo del distrito hacia fortalecer la seguridad para lograr una vida libre de violencia para las mujeres, y este probablemente es el enfoque que a primera vista sale a relucir, los entornos escolares seguros, los entornos seguros para las mujeres en las calles, en los medios de transporte, que por supuesto tiene que ser una apuesta importante, pero acompañada también de los servicios sociojurídicos, de los servicios de asistencia psicológica, de cuando se requiera, pues también servicios de psicología forense en los casos en los que la Secretaría Distrital de la Mujer también ejerce representación en los casos de atención a víctimas. Entonces, pues obviamente todo tiene que empezar por fortalecer ese esfuerzo que existe en materia de promoción de la seguridad, de alcanzar una vida libre de violencias para las mujeres y de trabajar en unos entornos seguros, que creo que eso ha sido un aporte muy importante de esta administración, y es empezar a pensar la ciudad desde el punto de vista de la mujer que atraviesa esos espacios de noche, que atraviesa espacios con poca iluminación y se siente vulnerable, que siente que está en desventaja en un medio de transporte hacinado. Y eso creo que esa perspectiva es lo que, digamos, además de ser una muestra más de cómo esa transversalidad de la política de género puede terminar influyendo en muchos sectores de las políticas públicas, pues también nos permite pensar en un sistema de real garantía de derechos. Un segundo enfoque, además del de seguridad, tiene que ver con bienestar y empoderamiento, y es buscar causas históricas, no para justificarlas, pero sí para entender contextos que pueden generar esos cambios de comportamiento. ¿Cómo podemos lograr nosotros cambiar la perspectiva, cambiar la percepción que tienen los hombres o inclusive las mujeres frente a casos de discriminación, a casos de ciertos tipos de violencia que de pronto no son violencia física y entonces pasan desapercibidas, o creemos que no debemos categorizarlas como tales? Entonces, esa búsqueda y generación de bienestar y de empoderamiento para las mujeres a través de mecanismos de inclusión digital, a través de mecanismos de inclusión en la vida laboral, empoderamiento y seguridad y soberanía económica, permite también brindarle a las mujeres tanto para su propia autoestima, pero también para la visión que tienen algunos hombres al generar trabajos en contextos con estas mujeres.
Entonces creo que un enfoque muy importante, pues obviamente además de generar esos espacios de bienestar, en esta administración ya se han creado, bueno, se han inaugurado 6 manzanas del cuidado adicionales a las que fueron recibidas, que ya había 21, algunas de ellas con unos servicios que no estaban en operación. Entonces se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de la Secretaría de la Mujer de robustecer, de activar todos los servicios de las manzanas del cuidado, pero además generar 6 nuevas manzanas y generar 2 buses que ya están próximos a entrar en circulación para poder generar ese primer esfuerzo que les mencionaba sobre inclusión para sector campesino y rural. Llevarle el servicio a aquellas personas que no pueden trasladarse de pronto hasta zonas del centro de la ciudad. Pero buscar esas raíces para generar esos cambios de comportamiento, para empoderar a las mujeres, para darles herramientas y también para permitirles una nueva vida, que va muy de la mano con la estrategia de casas refugio. Por supuesto, en los casos que hay evidencia de violencia de cualquier tipo contra la mujer, se activan muchos mecanismos, uno de los cuales puede ser el mecanismo de las casas refugio, pero poco se lograría si solamente se genera o se piensa en eso como un lugar de resguardo. Entonces, están migrando esos sistemas y es la apuesta para generar espacios de formación, de participación comunitaria, de empoderamiento, para poder generar espacios para esa nueva vida que estas mujeres deben poder enfrentar. Ahí les quiero mencionar un ejercicio que venimos realizando en Casa de Todas, que por cierto ya está en proceso de ampliación para una segunda casa que está creando la Secretaría Distrital de la Mujer, y es un proceso con mujeres dedicadas a actividades sexuales pagas, y es generar oficios o formación en oficios de la mano del SENA, y sin obligarlas a dejar su oficio, sí por lo menos darles una oportunidad, porque creo que es fácil juzgar y decir, porque se dedicaron a eso porque fue su elección. Y creo que hay tantas realidades detrás de una elección que realmente tenemos que ponerla entre comillas, de generar una actividad sexual paga, que pensar en juzgar esa comunidad sin ofrecer siquiera oportunidades de formación en oficios, de inclusión digital, de alfabetización. Eso realmente creo que sería un contrasentido, por eso una de las apuestas en las que en esa sí trabajo yo personalmente a través de redes de trabajo comunitario y el SENA para poder llevar formación en oficios. De hecho hicimos una alianza con Pat Primo para llevarles máquinas de coser, una alianza con el SENA para llevarles cursos de patronaje, de confección, de moda, diseño de moda. Estamos ahora, gracias a otra alianza que se hizo con el sector privado, porque pues de mi lado todas las iniciativas las adelantamos con participación privada, estamos generando cursos de culinaria y de barismo para generar inclusión e inserción en el mercado laboral. Y por último, articulación y gobierno. Este eje es transversal, lo mencioné, ha sido parte importante desde la generación del plan de desarrollo, pero pasa también por la formulación de políticas, por la actualización de políticas existentes a través de las mesas intersectoriales, por la asesoría técnica permanente a otras entidades. Muchas veces las barreras vienen creadas desde la propia entidad, diseñada supuestamente para romper esa brecha. ¿Por qué? Porque los funcionarios no reciben la debida capacitación. Entonces, por eso un esfuerzo muy importante es generar esa asistencia técnica permanente, los planes, los guías, los lineamientos, con un enfoque de género que permita que la Secretaría de Mujer realmente actúe o pueda cumplir su rol como cabeza de sector y pueda generar que esa intersectorialidad se manifieste tanto en las políticas como en las gestiones territoriales que se están haciendo para presencia, pensando siempre en progresividad de derechos, como decía, y en acceso en un territorio tan difícil como es el territorio de Bogotá. Muchas gracias. La segunda pregunta se dirige a Silvana Puello Bisbal. En Barranquilla, el programa Paraguas Hablemos a Calzón Quitado integró 3 proyectos en los barrios con mayores índices de embarazo adolescente, articulando sectores públicos, privados y comunitarios en una visión de 360 grados. ¿Qué estrategias clave de articulación han permitido esos resultados y qué lección ofrece Colombia al mundo sobre la inclusión en la garantía de derechos de infancias y adolescencias? Gracias, Evelyn, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Profamilia por permitirme poder compartir
esa experiencia tan importante que tuvimos en Barranquilla, de poder desde lo local trabajar un tema que a nivel nacional realmente siempre ha sido tabú en nuestra sociedad, y es hablar de derechos sexuales y reproductivos a nuestros jóvenes. Siempre, digamos que tiende a generar mucho miedo, digamos que o sea, como temor, valga la redundancia, de abordar estos temas porque se cree que se está incentivando al joven a que vaya a tener relaciones, o porque va en contra de una cultura muy religiosa que se ve muy permeada en nuestra cultura. Entonces, ¿cuál fue la apuesta y cuál fue el propósito que tuvimos? Fue hablemos sin tapujos, y por eso es el nombre del programa, que es digamos que un término muy costeño, que es hablemos a calzón quitado. Hablemos con los jóvenes, démosles las herramientas para que ellos puedan llevar una sexualidad responsable. Y las cifras lo demuestran, y es que cuando los jóvenes tienen el conocimiento, toman decisiones más acertadas, más responsables, y llevan la sexualidad, digamos que de la forma como queremos que sea. Y gracias a este proyecto logramos reducir en la ciudad de Barranquilla el embarazo de los adolescentes más de un 18% en ese periodo. Y no solamente eso, logramos dejar instalado redes de jóvenes, de padres y de docentes que fueran líderes en estos temas y que lograran en el transcurso del tiempo mantener el mismo lenguaje y ser dentro de sus comunidades o dentro de sus espacios, digamos que esas personas que pudieran continuar con este legado aunque ya la administración no estuviera, aunque ya el proyecto se hubiese acabado. ¿Qué, digamos, que fue clave en la ciudad para que esto fuera un éxito? Fue la articulación. Y ahí, digamos que Profamilia jugó un rol muy importante, fue uno de nuestros grandes aliados en todo el proyecto de abordaje a los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya tenían una red de jóvenes que se llama la Red Joven Profamilia, con la cual son jóvenes hablando a las jóvenes sobre derechos sexuales y reproductivos, que obviamente genera una mayor empatía, más facilidad de los jóvenes de recibir esa información cuando viene de un par. Pero también logramos no únicamente abordar al joven, sino digamos que la estrategia estuvo en poder abordar todos los entornos de esos adolescentes. ¿A qué me refiero? Abordarlo desde el entorno hogar, trabajando con sus padres, que muchas veces son los que más trabas ponen, que no quieren que nadie les hable a sus hijos de sexualidad, porque dicen, a mi hijo solo le hablo yo, pero vamos a ver que los padres tampoco se atreven muchas veces a hablar del tema porque nadie lo hizo con ellos y no saben cómo abordarlo. Luego está en el colegio, ahí fue muy importante esa articulación también desde el sector público. ¿Por qué? Porque desde la Secretaría de Educación estuvo muy involucrada y pudimos hacer ese acercamiento con los colegios para que nos dejaran ingresar a las aulas de clase, a hablar de estos temas, a formar a los docentes para que también tuvieran herramientas cuando los jóvenes quisieran acercarse a ellos. Entonces ahí estamos hablando del entorno hogar, del entorno educativo, también del entorno salud. ¿Por qué entorno salud? Porque siempre se me olvida la ley, pero hay una ley que indica que deben haber puntos amigables en las EPS. Estos puntos amigables, cuando un adolescente llega a pedir información, se la tienen que dar. Muchas veces sucede que no están formados tampoco en los puntos amigables, y cuando los adolescentes llegan le dicen, pero es que tú estás muy chiquito, o sea, tú no tienes que estar aquí pidiendo esa información, y lo devuelven. Entonces ese fue otro trabajo que se hizo, trabajar en los puntos amigables, formando a todo el personal de salud. Y por otro lado también trabajamos en la comunidad, que fue el trabajo de la Red de los Jóvenes, que eran encargados dentro de sus barrios a hablar de estos temas, ir de casa en casa. Teníamos espacios en los parques donde se hablaba de este tema. Entonces, digamos que cuando ponemos al joven o al adolescente en el centro y trabajamos todo su entorno, no únicamente con el adolescente. Muchas veces creemos que nada más hay que hablar del adolescente, pero no.
las trabas las estamos poniendo los adultos, entonces son un gran elemento que hay que abordar. Entonces yo creo que eso fue gran parte del éxito. Y lo otro que logramos hacer fue darle mucha visibilidad a nivel local y nacional, lo cual nos permitió poder conseguir aliados. Entonces, realmente casi que no nos tocó ni salir a buscar los aliados se acercaban, porque nos decían, entre esas otras grandes fundaciones como Fundación Promigas, como Fundación Santo Domingo, perdón, como Nutre, como Tirando por Colombia, porque decían, nosotros queremos trabajar estos temas en los municipios, en las ciudades, y no vemos la disposición de ellos de que nosotros podamos acercarnos. Entonces, cuando desde lo público también tenemos la responsabilidad de hablar de esos temas para que otros se acerquen, porque a veces el dinero lo hay y el proyecto lo hay, pero no hay dónde ejecutarlo, parece increíble. Y por último, otro digamos que elemento que fue importante fue no querer abordar toda la ciudad. Sabíamos que si abordábamos toda la ciudad no íbamos a lograr, se iba a diluir los resultados. Entonces lo que hicimos fue enfocarnos en los barrios que tenían mayor índice de embarazo adolescente. Y en esos fueron los barrios donde reforzamos todas estas estrategias de las que les hablé, dentro de los colegios del mismo barrio, dentro de los parques de ese barrio, o sea, todo lo hacíamos concentrado en esos barrios. Y por eso fue que logramos que los números fuesen tan evidentes. Entonces, realmente el mensaje es, hay que hablarlo sin tabú y a calzón quitado. Gracias. Alcalde Cifuentes, Caloto es hoy un referente en la implementación de la educación integral en sexualidad. ¿Cómo lograron la aceptación comunitaria y qué evidencia tienen del impacto de este modelo en la autonomía de niñas, niños y adolescentes que pueda inspirar a municipios de otros países? Bueno, primero que todo agradecerle la invitación a Profamilia, que siempre nos ha acompañado. Este proyecto Valiente, que fue una iniciativa muy importante que inició como en el año 2000, le permitió entender la diversidad que tiene el municipio de Caloto. Se compone de varias etnias, afrodescendiente, indígena y campesina, y cada uno de ellos tiene un proyecto de vida diferente, pero que se acoge a las políticas del municipio. Esos 4 años fue fundamental esa incursión en estos entornos protectores, sobre todo el educativo. Allí inició el proyecto. Es un proyecto de muy largo alcance, primera vez que lo veo en Colombia, y gracias también a los inversionistas que fue Canadá, que pudo sostener durante 5 años este proyecto y que dio unos frutos interesantes, permitirle a las comunidades indígenas y afrodescendientes entender que en ese tabú que se tiene de la sexualidad y la reproductividad entraba un tema muy complejo porque se dio en un entorno de una institución educativa con una línea católica. Y ustedes, y ahora lo decía Silvana, es difícil entenderlo, aceptarlo, pero se dieron esos diálogos interculturales con ellos y esa articulación también intersectorial. Entró la administración municipal a participar de esos foros, de esas actividades, y hay algo importante y es que el proyecto va cerrando en el 2024 cuando entra esta nueva administración, y en esas mesas del plan de desarrollo se dio una participación muy directa de la juventud, de los niños, de estos padres de familia que conocieron el proyecto Valientes, y eso forjó muchísimo a que la línea estratégica nuestra, que es tejiendo lazos familiares para la convivencia y el bienestar social, se generara un programa importante que era la salud en la transformación de la vida, y ahí se incluyó este esfuerzo tan importante que es la educación integral de la sexualidad. Esto nos permitió tener en cuenta lo que la comunidad estaba reclamando, cómo bajar esos índices
de violencia intrafamiliar, cómo bajar esos índices de violencia basados en género, cómo bajar el índice de embarazos en adolescentes que se reflejaba entre los 15 y los 19 años. Y fue muy importante porque teníamos un recurso humano en los programas del PIC, un equipo interdisciplinario en la Secretaría de Salud y en el Instituto Municipal del Deporte. Eso nos ayudó a fortalecer una estrategia para poder llegar a todas las veredas y barrios del municipio, alrededor de 3.974 beneficiarios de este programa. Y hoy podemos decir que en la evidencia que se tiene es saber que todos estos chicos que fueron capacitados en ese proyecto Valientes hoy participaron masivamente en lo que fue los consejos municipales de juventud. Allí se reflejó bastante ese pensamiento crítico de ellos y esas decisiones que en algunos de sus programas o sus planteamientos que hacían estaban basados en esas decisiones informadas que tuvieron por Profamilia en ese proyecto tan bonito que fue Valientes. Esto nos permitió hacer mucha incidencia y generar unos objetivos importantes, la articulación interinstitucional, seguir construyendo estos entornos protectores, garantizar una inclusión de víctimas, de población LGTBI, de toda la comunidad, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores participando, y nos permitió promover esa autonomía entre los niños, niñas y adolescentes. También la prevención de la violencia basada en género y la reducción de adolescentes e embarazos en adolescentes. Para nosotros ha sido fundamental haber dedicado no solamente el tiempo, sino el recurso humano y el recurso económico en nuestros programas tan importantes. Gracias. Este diálogo refleja que los territorios son protagonistas del cambio. La acción local fortalece la política nacional y demuestra que los derechos se consolidan en la práctica cotidiana, en los territorios y comunidades. Agradezco a todas y todos los panelistas por compartir su experiencia y compromiso con la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Hoy hemos visto cómo Colombia avanza con una visión de país que articula esfuerzos nacionales y locales para hacer de los derechos sexuales y reproductivos una realidad tangible. Que este diálogo nos inspire a seguir trabajando de manera colaborativa, integral y sostenida para que ninguna persona quede atrás. Muchas gracias a nuestros panelistas, a la doctora Evelyn de Graaf por esta moderación. Carolina, muchísimas gracias. Silvana, alcalde Oscar. Veo por aquí, tenemos una pregunta. No tenemos mucho tiempo para preguntas, pero adelante, por favor. De los cuerpos policiales que se designaron para nuestro cuidado. Para las personas que no saben, ayer un compañero de Argentina sufrió un robo que es lastimosamente normal. Sin embargo, a raíz de eso se designaron unos cuerpos policiales para nuestro cuidado que terminaron agrediendo a mis compañeros y compañeras que venimos como la delegación joven más grande en esta conferencia. Vienen de más de 10 países y pues qué embarrada que lo que reciban y la percepción que se lleven sea de violencia por su mera existencia dentro de los espacios del Ágora en donde se desarrolla este evento. Entonces, si bien no desconocemos jamás que Colombia está siendo un referente en derechos sexuales y reproductivos, en acceso a IVE, en educación sexual integral en muchos de los territorios, sobre todo en las grandes urbes, lastimosamente, porque yo soy de Colombia, soy de un municipio muy pequeño en donde jamás se ha hablado de educación sexual integral.
No lo desconozco, lo aplaudo, aplaudo estas temáticas, aplaudo a las panelistas que estuvieron antes y en este momento. Sin embargo, creo y me parece importante también como colombiana que está participando en un liderazgo juvenil en este entorno, sentar precedentes sobre que hay cosas que no pueden seguir pasando y que al final los cuerpos policiales no pueden seguirnos agrediendo por ser personas diversas y mucho menos por querer venir a representar a sus países, a nuestro territorio en la primera conferencia que se realiza en un país de Latinoamérica y el Caribe. Entonces era como un poco eso y hacer la invitación, pues lastimosamente ya se acaba la conferencia, pero creo que es algo para tener en cuenta si estamos hablando de atención y de espacios seguros, por ejemplo en el transporte público que lo mencionaban, pues se asume que estos cuerpos policiales nos cuidan, pero nos están violentando. Y sé que no solo nos pasa a nosotros, sé que le pasa a una cantidad de gente a diario. Entonces, ese era mi comentario. Repito, igual aplaudo profundamente y me siento muy orgullosa de que la conferencia se esté llevando en mi país, pero creo que hay que evaluarnos las formas en que se lleva y qué tenemos en cuenta a la hora de aceptar algo tan importante como ello. Entonces, pues eso por un lado, igual llamar la atención a la conferencia sobre los protocolos que se están llevando a cabo frente a estos actos violentos, transfobos y xenófobos en la ciudad de Bogotá. Entonces, pues eso, espero incomodarles. Listo, gracias, disculpa, muchas gracias. Debemos retirarnos, ya va a ser la ceremonia de cierre, por favor. Les agradecemos mucho por su presencia. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestra moderadora. Los invitamos a bajar del stage y continuar con las ceremonias y los actos de cierre. Muchas gracias a todos y a todas.